no es solo pensar, es una preocupación extrema por la comida, por la forma de nuestro cuerpo. Es un trastorno alimenticio. Hoy, en Bienestar, vamos a hablar con Gabriela Fernández Ortiz. Uno de los temas, te diría, que más interesantes para nuestra audiencia, ¿no? Sí, sí, y sobre todo, bueno, ahora también en verano, que es un tema que empieza como a salir, ¿no? Porque tenemos que exponernos, la pileta, el cuerpo y quizás cosas que en invierno no estábamos viendo, ahora se ponen muy de manifiesto. ¿Siempre quisiste ser psicóloga, Gaby? Sí, a los 16 ya sabía, tuve como a los 20 una duda, cuando ya estaba en la carrera, porque me gustaba diseño de indumentaria, pero no, definitivamente era psicología, o sea, no tuve dudas. Dijiste, voy a ayudar a la gente. De sí, esta manera en realidad, exacto. Empezó porque mi papá me había regalado un libro de Freud, de la interpretación de los sueños, un clásico. Lo leí, me encantó y ahí me empezó a gustar todo lo que es la mente humana. Cuando hice el test en el colegio, fue el 90% psicología, igualmente lo hice, y la verdad que siempre digo, no podría haber hecho otra cosa, o sea, no me veo haciendo otra cosa. Es donde te sentís en casa, sí, digamos, sí, y totalmente. desarrollada. Y al principio empezaste en los negocios, ¿no? En las empresas. ¿Cómo fue ese comienzo? Exacto. Cuando empecé en el área de recursos humanos, en empresas, en multinacionales, lo que es consultoras, Adecco, Randstad. Trabajamos como consultora de negocios. O sea, no solamente janteaba clientes, sino también que hacía todo el proceso de lo que es selección de personal para mandos medios y altos. Y la verdad es que, a ver, fue desafiante, era un ambiente totalmente diferente al mío, porque ahí no entraba para nada la psicología, entraba recursos humanos y negocios. De hecho, hice un MBA por eso, porque lo necesitaba para generar negocios, para buscar nuevos clientes. Es un ambiente lindo, es un ambiente desafiante, pero sentía que había una pata que me encantaba, que era la parte de la psicología clínica que no la estaba desarrollando. Y un ambiente muy masculino también, ¿no? Muy masculino, porque obviamente el mundo de los negocios es mucho más orientado a los hombres y también donde se pone muy en juego la imagen. Cuando vos tenés que salir a buscar clientes, cuando te presento, cuando tenés reuniones, más allá de tu conocimiento también está mucho de cómo lucís, cómo sos y la selección de clientes en base a eso. Si sos hegemónica, te envían a los mejores clientes, exacto. ¿No? Y claro, más trabajando para multinacionales, el tema de la imagen es clave. Porque también eran bajadas de líneas que venían desde afuera. Entonces, sí, la verdad que era exponerse todo el tiempo y la presión es donde en realidad la persona pasa a ser un número. Claro. Vos eras cuánto facturabas ese mes. No importaba cómo tratabas a los candidatos, cómo te manejabas con las empresas, sino que eras un número. Y ahí es donde yo empecé como a no sentirme cómoda. Trabajé 7 años en empresas, en multinacionales como consultora y después dije, me parece que hasta acá llegamos. Hasta acá llegué. Fue mucha información en muy poco tiempo. Gracias por todo. Sí. Gaby, ¿y por qué te dedicaste a trastornos alimenticios o alimentarios? ¿Por qué llegó eso a tu vida? Bueno, cuando fui adolescente tuve varios años, unos 10 años, donde transité en trastorno alimentario. La realidad es que fue agarrado a tiempo, mi familia me acompañó mucho, mis amigos también, pero bueno, pasé por un montón de tratamientos porque estamos hablando hace 20 años atrás prácticamente, donde obviamente no había tanta información, era todo muy nuevo. La verdad que en ese momento, bueno, yo estuve en Alúa muchos años haciendo... ¿Cuántos años tenías, dijiste? Yo tenía 14 cuando empecé. Desde los 14, ¿y cuánto tiempo Y hasta duró? los 20 20 y años. algo, sí. Y la realidad es que fue difícil porque, como te digo, no había tanta información y también la realidad es que, a ver, al ir pasando por distintas instituciones, el tratamiento va cambiando. Sí te puedo decir que a partir de los 20 ya fue mantención, yo ya estaba curada, pero en los primeros años era muy complicado porque había un único sistema que era un sistema de régimen casi militar, ¿no? Donde te acompañaban al baño, donde te servían las porciones, donde no podías salir, no podías mirarte al espejo, o sea, era sumamente estricto. Hoy en día hay mucha más oferta porque obviamente no es lo mismo una persona incipiente con un trastorno alimentario que alguien que lleva 15 años. Así que la verdad es que, bueno, al haber pasado eso, el haber entendido desde el sistema de salud, desde lo que pasan los padres y lo que se pasaba como paciente, me quise especializar en trastornos alimentarios. Y cuando quisiste especializarte, que yo creo que tiene que ver con tu historia personal, por supuesto, ¿qué fue lo que buscabas? Buscaba generar un sistema diferente del que había vivido yo. Para mí había sido muy duro porque fue ensimismado. Yo estaba en el colegio y aparte, o sea, iba a la mañana al colegio y a la tarde iba a la institución. ¿Se puede saber qué trastorno tenías? Sí, tuve anorexia y después tuve bulimia. O sea, juntos en un momento. No, en realidad primero uno y después otro. El trastorno alimentario suele mutar, no es que siempre, puede que quede siempre en lo mismo, pero por lo general suele mutar.
y tuve periodos de anorexia y periodos de bulimia. Iba como ¿Y qué te decías en los momentos que tenías anorexia? ¿Cuáles eran tus pensamientos o por qué no comías? La realidad era todo el tiempo la imagen que yo buscaba tener, o que buscaba dar. Lo que pasa es que más allá de la imagen, lo que hay de trasfondo es una exigencia extrema, ¿no? De ser la mejor en el colegio, ser la mejor en el deporte, ser buena hija, buena amiga. O sea, el trasfondo más allá del peso es lo que a vos te pasa internamente y ese deseo de siempre ser la mejor y que nada es suficiente. Y eso mismo pasaba con el peso. Tenías un peso, pero no era suficiente, podías pesar menos. Y siempre se iban corriendo los límites. Y lo mismo con la exigencia. Eras la mejor, pero podías ser promedio 10, no 9. ¿Tenías como una distorsión de la visión de tu cuerpo cuando te mirabas al espejo? Absolutamente. Con ambas enfermedades la distorsión es absoluta. Y vos ves que todo el mundo te lo dice, pero la imagen que a vos te refleja el espejo es totalmente diferente. Y no lo podés ver. E inclusive, si te llegás a reconocer cuando estás un poquito mejor delgada, te gusta esa imagen y la querés sostener. Entonces ahí comienza esa rueda del miedo a comer. Y hay un trasfondo muy importante. El trastorno alimentario, corriendo un poco de la imagen y de la exigencia, tiene una ganancia secundaria. Yo siempre digo que el trastorno alimentario se sostiene por una ganancia secundaria. ¿Cuál es? Por ejemplo, la atención. Cuando vos estás enferma, tenés la atención de tu familia, de tus amigos, tenés un trato diferencial. Por ejemplo, yo en el colegio no me dejaban hacer actividad física. Y obviamente siempre los preceptores, los profesores estaban muy pendientes de cómo estaba, si estaba bien, si estaba mal, mis amigas también. Tuve la suerte de tener una familia que me acompañó muchísimo y se involucró desde el día 1, tanto informándose en lo que era un trastorno alimentario, porque hace 20 años atrás te puedes imaginar que ni se sabía lo que era, sino también yendo a las reuniones en Alúa, donde yo estaba haciendo el tratamiento. O sea, se comprometieron en todo, mis padres y mi abuela en ese momento también. Y mis amigos también me acompañaban a las reuniones porque, bueno, acompañar a un amigo que tiene un trastorno alimentario es muy complicado porque hay mentiras, hay ocultamientos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo que vos ganás en ese momento? Todo está alrededor tuyo. Sos el centro de atención. Claro. Buscabas amor, buscabas que te quieran, que te miren, que te vean, ¿no? Que te vean, exacto, atención. Entonces, a ver, hay un montón de causales, el trastorno alimentario es multicausal, pero sí, en ese momento te vas dando cuenta que, bueno, buscas un poco eso. Por eso también es que el trastorno alimentario se alarga tanto en el tiempo. ¿Y cuáles son esos causales para tener trastorno alimentario? ¿A qué vienen? ¿De qué vienen? ¿De qué provienen? Es multicausal. La verdad es que hasta hoy en día en todas las investigaciones el resultado es eso. No hay un solo factor que pueda generar un trastorno alimentario. Pero si vamos a los factores generales, pueden ser desde exigencia, traumas familiares, capaz personas que hayan vivido, que hayan sido obesas de chiquitos, pero sobre todo el mensaje familiar. Y ojo, porque el mensaje familiar no es solo venir de una familia donde es una familia dietante, donde se habla de estás más gordito o haces ejercicio. También una familia que tiene obesidad, donde todo pasa por la comida y donde el amor es la comida, también puede ser perjudicial. Los grupos sociales donde te frecuentás, obviamente la parte ahora está mucho más en boga que antes, pero todo lo que son redes sociales y cuerpos hegemónicos. Y después, digamos, como un segundo... Sí, porque, perdón, para volver para destacar esto que decís vos, es mucho de antes, no sé si es tanto de ahora, que para dar amor la abuela le traía caramelo de chocolate, Exacto. La mamá le llevaba una torta, o sea, era como dar amor a través de la comida, ¿no? Por supuesto, y como decís vos, es muy de antes, pero hoy en día también somos un poco el resultado de eso. Y después, desde otro lado, hay muchos traumas. A ver, te podría decir que el 70% de mis pacientes que tienen trastorno alimentario han sufrido algún tipo de abuso. Y abuso, no solamente voy al abuso sexual, a veces es abuso de poder, violencia, hay un montón de trasfondos que hacen que la persona pierda totalmente valor. Y después es una cuestión de exigencia, ¿no? Y como bien dijiste vos acertadamente, el buscar amor. Entonces busco ser perfecto o perfecta para que me quieran, para que me validen. Entonces hay un trasfondo, por eso decimos que es multicausal. Esto que decías vos del abuso, es abusar de la comida porque busco tapar algo, ¿no? O sea, el comer de más porque hay algo que no está funcionando dentro de mis emociones o hay algo que no estoy registrando. El hecho de comer de más por lo general viene para tapar un poco, muchas veces es cosas que quiero decir pero no puedo o que no puedo decir aunque quiero decirlas, ¿no? Porque me va a traer problemas o lo que sea. Y también tanto en el comer como en el dejar de comer, inclusive
en una obsesión de contar calorías, ¿no? Que eso se ve un montón. Cuentan calorías o cuántas horas de ejercicio hacen. Vos pensás que tu energía está puesta en la comida. Entonces, lo que haces es sacar el foco de atención de otras cosas. Evitas pensar en lo que tenés que pensar. Por eso es importante que definamos qué es trastorno alimentario, porque no es todo dar trastorno alimentario. ¿Qué es? Vamos a definirlo como para... Exacto. El trastorno alimentario es una acción, digamos, que no se maneja de manera saludable, ¿sí? En torno a la comida. El vínculo que tenemos con la comida y con el cuerpo no es saludable y tomamos acciones poco saludables. Atracones, dejar de comer, exceso de ejercicio. Eso desde el aspecto del vínculo con el cuerpo y la comida. Pero también el trastorno alimentario implica todo un cambio en el ambiente y en la manera en que nos vinculamos. Porque dejamos de salir, porque nos excedemos en, por ejemplo, sustancias o alcohol, porque nuestro estado de ánimo cambia. Entonces se genera toda una alteración de nuestro sistema vincular, alimentario y corporal. ¿Puede ser como una adicción a la comida? Sí. Exacto. Es eso. Sobre todo en lo que es el trastorno por atracón y en la bulimia hay una adicción a la comida. En la anorexia no, es por evitación. Pero sí hay una adicción en el pensamiento, porque pensemos en cualquier tipo de adicción. La persona está 24/7 pensando en esa sustancia, en el alcohol, sí, en este caso en la comida. Y compulsión. Exacto. Pero la anorexia también es adicción. ¿Por qué? Porque no ingiero, pero estoy todo el tiempo pensando en cómo quemar más calorías, en qué puedo comer, qué no puedo comer, cuánto ejercicio tengo que hacer para quemar tantas calorías. O sea, hay un pensamiento adictivo. Con lo cual hay una obsesión con el cuerpo y la comida, sin dudas. Y en esto que decís vos, cuando hablamos de adicciones, por ahí en casos más, cuando hay una adicción al juego se puede dejar de jugar, cuando hay una adicción a alguna droga se puede, pero con la comida no podemos hacer eso porque nos morimos. ¿Cuál es el tratamiento? Qué difícil, ¿no? Bueno, eso que decís siempre lo nombro. Es la peor adicción porque es la que no podemos prescindir. Entonces, en realidad lo primero es aprender a tener técnicas para controlar lo que nos lleva a nosotros, o a sacarnos el apetito, o inclusive a comer en exceso. Y por otro lado, aprender a comer. Algo que es muy importante es hacer un tratamiento con profesionales especializados, porque realmente atenderte con un psicólogo o un nutricionista no especializado puede empeorar los síntomas. Entonces, el tratamiento en trastornos alimentarios es integral. Consta de 4 patas. 4. A ver, sí, el primero es la terapia, que la realidad es terapia cognitiva. ¿Por qué? Porque es más breve, porque está orientada a resultados, porque te va a dar técnicas. Específicas. Porque se trabaja con el aquí y el ahora. Lo cognitivo, digamos, es cómo resolver el problema puntual que estamos teniendo. Exactamente. Primero terapia. Terapia cognitiva. Después, una vez que la persona logra equilibrar el trastorno, se puede hacer un psicoanálisis. Pero primero tenemos que resolver el síntoma. Si yo tengo un paciente que no come o se da atracones 4 veces por semana, yo primero tengo que resolver ese tema porque corre riesgo la vida del paciente. Después podemos indagar con psicoanálisis u otro tipo de terapia, de dónde viene, por qué, pero en un principio es la salud y sobrevivir. Claro. Segundo punto, nutrición, que es tan importante como la psicología, porque, a ver, la clave es esa, estoy teniendo un mal vínculo con la comida. Sin embargo, la parte nutricional es la parte que suele sanarse de manera más rápida. Porque la persona aprende a comer, genera nuevos hábitos y eso impacta directamente en su estado de ánimo. Entonces, es una de las partes que más rápido se suele resolver. Pata número 3, la parte clínica. La persona que tiene desarreglos alimentarios suele tener desarreglos hormonales, químicos. En casos de anorexia suelen tener amenorrea, que es la ausencia del periodo por más de 3 meses. 3 meses, sí. Pérdida de pelo, piel seca, lanugo. Hay un montón de síntomas clínicos que la persona suele tener, con lo cual depende el caso y lo comprometido que esté el paciente, entre 1 vez al mes y cada 6 meses, control clínico. Clínico periódico. Exacto. Claro. Y regular. Exacto. Y el cuarto punto, y esto es variable, depende del paciente, es psiquiatría. Por lo general te diría que entre el 85 y el 90% de los pacientes necesitan estar medicados. Estar medicados durante un tiempo. ¿Pero por qué medicados? Porque necesitan poder sobrellevar este periodo de una manera saludable. Una persona que ingiere 200 calorías por día y pasa a comer 1500, puedes imaginarte la ansiedad, la angustia que siente. Entonces necesita una ayuda farmacológica que lo ayude a transitar ese periodo. Equilibrarse. Exacto. Lo mismo con una persona que se da atracones. Tiene un desorden y una desregulación emocional que necesita ayudar a regular, una ansiedad que necesita bajar. Esto no significa que la persona va a estar de por vida medicada,
Pero en un principio, hasta que la persona logre aprender herramientas con el psicólogo o la psicóloga, es probable que tengan que tomar un estabilizador del ánimo, un antidepresivo, depende lo que el paciente necesite. Cuando hablamos de diferentes herramientas, también herramientas como el yoga, el mindfulness o el respirar simplemente con meditación ayudan muchísimo a este tipo de poder empezar a controlar, ¿no? El tema del vínculo con la comida. Absolutamente. De hecho, la que nombraste, el mindfulness, es una de las estrategias por excelencia. En mi centro tenemos, de hecho, como vamos a decir, un plan armado, porque en realidad es el mix de varias técnicas, el DBT, la terapia de aceptación y compromiso, y dentro de ellas está también el mindfulness. Es una de las herramientas claves porque dentro del mindfulness está el mindfulness eating, que es el aprender a comer consciente. Y esto se ve para trastornos alimentarios, inclusive también para obesidad. Entonces, la que nombraste es clave. Después, todo lo adicional, que puede ser yoga, reiki, todo lo que es artístico, ayuda muchísimo para canalizar. Pero sí es clave, a ver, cuando a veces viene un paciente y dicen, ay, bueno, solamente hago reiki o hago yoga. Bueno, es adicional, pero es necesario hacer el tratamiento médico correspondiente. Solamente con una pata no vamos a resolverlo. Recién hablábamos de obesidad y también es una de las enfermedades del momento y que está afectando a la sociedad en general. Vos lo ves mucho en tu clínica y cómo le hablas a la gente que llega aparte tan angustiada, ¿no? Porque siento que no es algo que se resuelva de la noche a la mañana, es un proceso. Exacto. La verdad es que obesidad tengo pocos, o los que vienen con obesidad vienen como, digamos, síntomas secundarios. Vienen quizás por una depresión, ansiedad y síntomas secundarios la obesidad. Lo más parecido te podría decir que es el trastorno por atracón, que es la ingesta de manera desordenada y desmedida de alimentos en un periodo corto de tiempo, pero sin purga. Por eso digo que es parecido a la obesidad. Por lo general, las personas con trastorno por atracón suelen tener sobrepeso, con lo cual no es una obesidad, pero sí tienen un exceso. Y la realidad es que si vienen con mucha angustia, con mucho deseo de buscar soluciones mágicas, que no existe, porque como hablamos, tienen que aprender a comer. En todos los casos de trastorno alimentario es aprender a comer y sobre todo aprender un poco a amigarse con esa imagen. Porque, a ver, si tengas obesidad, trastorno por atracón, va a llevar un periodo de tiempo hasta que vos logres tener una imagen más saludable. Entonces, por eso trabajamos con lo que se llama aceptación y compromiso. Poder aceptar que esto es un periodo de tiempo, que estoy sanando y transitando y que tengo que justamente aprender a sortearlo de la mejor manera posible. Y en esta sociedad que vamos tan a mil, que nunca tenemos tiempo, que todo es comida rápida, ¿cómo es fácil alimentarte saludablemente en estas condiciones? No, y depende mucho también de la persona. El tratamiento, lo que siempre recomiendo es adaptarlo, customizarlo a la persona. No es lo mismo una persona que trabaja en una oficina, que puede tener sus cortes para hacer sus 4 comidas, sus colaciones, que una persona, por ejemplo, como vos, que está grabando quizás todo el día, o una persona que también tiene muchos compromisos, donde también parte del desorden alimentario a veces viene de la propia rutina. Entonces, tratamos de adaptar un poco a eso, por eso también hablo de un nutricionista especializado para que acompañe a la persona a adaptar su plan alimentario a su ritmo de vida, conforme la hora donde come, si tiene hijos, si come solo, si come con alguien. Entonces, eso se puede adaptar. También hay un 50% que es el paciente, y es que el paciente, bueno, ponga de sí, porque, como hablamos, necesita aprender a meditar, hacer actividad física periódicamente. Entonces, bueno, toda la responsabilidad no es del profesional, sino también del paciente que busque también adaptar un poco. ¿Y cómo nos damos cuenta si un familiar, si un amigo está padeciendo un trastorno alimenticio? ¿Qué señal nos está dando? Lo primero que te diría es que no miren tanto el cuerpo, sino la comunicación. En los casos de personas que tienen bulimia, suelen tener un peso saludable, inclusive pueden tener sobrepeso. Y las personas que tienen trastorno por atracón suelen tener sobrepeso. Entonces, cuando vos los ves, decís, esta persona no deja de comer, porque uno... Está saludable. Claro. Exacto, uno en la mentalidad, tiene la mentalidad de los años 90, donde estaba en boga la anorexia y donde todo lo que veíamos eran mujeres extremadamente delgadas y con los huesos que se veían en cualquier foto. Entonces, lo que yo digo es, escuchen el discurso. Si habla mucho de la comida, si se critica todo el tiempo, si, por ejemplo, tapa su cuerpo, no usa ropa holgada todo el tiempo, no quiere ir a la pileta, hace comentarios agresivos a su cuerpo o al cuerpo del otro, si vemos que la persona está muy obsesiva con las calorías o inclusive cómo reacciona ante la comida.
Si vamos a comer con una persona y esa persona vemos que no puede parar de comer o traga la comida o por el contrario, corta la comida en porciones muy pequeñas y está jugando en el plato. Exactamente, juega en el plato, está muy selectivo. Bueno, hay un montón de maneras de darte cuenta. Después, obviamente, si vivís con la persona, vamos a poner una pareja, un hijo. Bueno, si tienen dudas, por ejemplo, si tienen bulimia, es estar atento a la hora del baño. Claro. ¿Sí? A los aromas, si van al baño después de comer, si tiran comida. En el caso de adolescentes, ojo con los cuartos, porque se esconde mucho en los cuartos comida, restos de comida. Entonces, bueno, es un poco el ambiente, pero solo por la imagen no nos damos cuenta. Y también esto de saber para poder aprender, ¿cuál es lo que sucede con alguien que lleva muchos años y muchos periodos con un trastorno alimenticio? ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, primero desde el aspecto, vamos a decir, físico, como hablamos, hay un desorden hormonal que es muy difícil de revertir. Por ejemplo, chicas con lo que es anorexia, nosotros en el centro tenemos una ginecóloga porque tienen periodos de capaz 1 año de amenorrea, de no tener el periodo, y después tardan entre 1 año y año y medio hasta que el periodo se regulariza. O sea, mirá el tiempo que estamos hablando. Y eso puede impactar desde el aspecto, vamos a decir, de fertilidad hasta, por supuesto, su estado de ánimo. Entonces, cambios hormonales, por supuesto, hay un deterioro en el caso de bulimia, en todo lo que es erosión de lo que es garganta, las manos, el esófago, el estómago. Pueden haber úlceras, gastritis crónica. En el caso de anorexia, también todo lo que son falta de vitaminas, falta de hierro. Entonces, hay que hacer a veces un tratamiento con médicos clínicos muchas veces necesitan pastillas o inyecciones. Dentro de la parte física, lo que más se visualiza es piel extremadamente seca, uñas débiles, caída del pelo. Realmente la persona no se ve saludable, el tono de la piel. Entonces, hay un montón de cuestiones físicas que hay que abordar. Desde lo psicológico, lo que más tenés que trabajar es en la regulación emocional, porque la persona suele tener muchos impulsos, cambios de ánimo. También por esto, empezar a comer de vuelta, por ejemplo. Entonces, eso genera ira, ansiedad, salir a la vida con este nuevo peso. Salir a la vida con estas nuevas conductas, ¿no? De, bueno, voy a comer lo que tengo que comer, no me voy a exceder. Por ejemplo, una de las pautas que solemos dar es eliminar el alcohol. Por un tiempo no salir a bailar en el caso de los adolescentes, porque es exponer a la imagen, actividad física regulada, no exceso. Entonces, la persona tiene que cambiar su mindset al 100%. O sea, cambiar de raíz, digamos, su persona, va a tener que tomar nuevas decisiones de todo, ¿no? Exactamente. Obviamente que tratamos de acompañarlos como equipo, como digo, sobre todo lo más difícil es en adultos, porque en un adolescente o un niño están los padres. Están en el momento para hacerlo, digamos. Exacto. Pero un adulto que vivió toda su vida de esa manera. Y aparte un adulto que, vamos a decir la verdad, un adulto no puede prescindir de ir a trabajar. Claro. ¿Sí? O de cuidar a sus hijos. Entonces es muy difícil. En un niño le servís la comida, o un adolescente incluso. Vos en algún punto podés mirar el cuarto, podés revisar qué come, qué no come, controlar sus horarios. Los pacientes más difíciles, desde mi perspectiva, son los pacientes sobre todo que viven solos. Claro, porque no tenés nadie que controle, porque son autónomos, porque tienen independencia económica. Entonces, tenés que tratar de tener una escucha muy activa para evaluar cuando el paciente te está mintiendo. Igual creo que el primer paso entonces de esto es aceptar que uno tiene un problema y pedir ayuda. Absolutamente. Porque aparte, por más que ese paciente que vive solo o un adolescente, si no quiere cambiar, no va a cambiar. No. O sea, no, porque es un compromiso, como bien dijiste, y también es el primer paso aceptarlo y buscar ayuda. Y el segundo paso, en función de la complejidad del trastorno, también hacer parte un poco a su grupo. Pareja, amigos cercanos, familia, porque vuelvo a lo mismo, el paciente, la persona no es una persona independiente, nos movemos en un ambiente social. Entonces, la verdad es que necesitamos el apoyo también y el entorno para que esa persona pueda apoyarse. Pero también saliendo un poco de lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo de la comida y hablando más en el bienestar de la comida diaria. Nosotros tenemos que registrar nuestro vínculo con la comida, ¿no? Sí. Porque siento que estamos en una sociedad que hoy se come de todo, no importa la salud, es comida rápida y ya, no importa lo quiero en este... ¿Lo sentís así? Lo quiero ya. Sí, la verdad es que está, sobre todo lo que es adolescentes, pero sí te puedo decir que ahora está migrando mucho a tratar de eliminar un poco los procesados, de comer comida más natural. Lo que pasa es que, a ver,
hay una apología de comer más natural, de incorporar todos los grupos alimenticios, de sacarle ese terror a los carbohidratos. Vuelve a lo mismo, a los 90, a los 2000 el carbohidrato era lo peor que había, era veneno, y hoy sabemos que es parte de la pirámide alimentaria y en su justa medida está más que perfecto y es necesario. Pero también la realidad es que esto de transformar un poco a la comida más casera lleva un montón de tiempo. Entonces se contrapone con el ritmo de vida que tenemos, como bien decís. Sí, fomentamos la comida saludable, la comida casera y no los ultraprocesados, pero ¿tenés el tiempo? Claro. Para hacer tu propia barrita de cereal, para cocinarte. Entonces, bueno, es este equilibrio y lo que aconsejamos es buscar las opciones más saludables dentro de la oferta que tenemos. Evitar obsesiones, ni el fast food todo el tiempo, ni la comida casera, porque sería ideal, pero no se puede. Entonces, dentro de lo que se pueda, ir más a comprar frutas y verduras que no son procesados, ir más a dietéticas, a comprar alimentos más saludables, sin obsesionarse, leer un poco las etiquetas. ¿Y qué recomendás para las personas que están con sobrepeso y están obsesionados con su cuerpo y que se miran al espejo y que se sacan fotos y que se toman las medidas? ¿Qué les recomendás? Bueno, lo primero es buscar ayuda profesional. Si tienen una obesidad, por ejemplo, ir a un nutricionista con el que se sientan cómodos, no mentir a los profesionales, eso es clave. Pero en la obesidad es tan importante el tratamiento nutricional como psicológico. Lo que se suele más olvidar en la obesidad, creen que es simplemente bajar de peso. Luego lo mismo, es un hábito. ¿Por qué llegaste a tener obesidad? Porque hay algo que estás tapando con comida. Por algo necesitas la comida, por algo tu única satisfacción está en comer. Entonces, es tan importante el tratamiento psicológico como el nutricional. Entonces, que vayan a grupos de apoyo. Hay un montón de grupos por ejemplo, ALCO son grupos gratuitos para gente que tiene sobrepeso. Si pueden acudir a una terapia individual, mucho mejor. Un nutricionista y sobre todo, y esto es un tip re importante, empezar a moverte en ambientes que fomenten la vida saludable. Por ejemplo, gimnasio, ir a caminar, ir a correr, lo que puedan y lo que les guste. Pero cuando vos te moves en un ambiente donde todos están en el mismo mood, probablemente va a ser más fácil que puedas tener un nuevo hábito. En vez de, por ejemplo, gente con la que sale a los after office todas las noches. Claro, o esto de que se juntan siempre en familia a comer todo el día y a comer todo tipo de cosas. No podés cambiar en ese grupo, digamos. No, o es muy difícil. Entonces, no decimos que dejes tus grupos, pero incorpora nuevos grupos que sean amables. Por eso digo, un gimnasio... O hacerlo una vez por mes, ¿no? Una vez por semana quizás, pero no todos los días. Tal cual. Y en cualquier trastorno alimentario, incluyendo la obesidad, a veces por un tiempo tenemos que hacer elecciones inteligentes. Si yo tengo un problema de obesidad o de atracones, voy a tener que disminuir mis salidas sociales, porque estoy expuesto. Entonces, no soy partidaria de llevarte un tupper. Bueno, anda después de comer y come en tu casa lo que te manda tu nutricionista. Haz otro tipo de salida. Yo siempre digo eso. ¿Por qué la única salida tiene que ser a comer? Vamos a caminar, vamos a un parque, vamos a pasear al perro, vamos a juntarnos a merendar en vez de cenar. No nos expongamos a eso que nos cuesta controlar. Pero es cierto que las salidas generalmente son a comer. Todos lo hacemos. Es todo comer. Y bueno, por eso también se dice que es lo más difícil, porque es el vínculo que uno tiene que generar con los alimentos. Exacto. Y después esto de todo está muy bien vendido, con etiqueta verde, pero todo es lo mismo, ¿no? Exacto. Por eso hablo de no obsesionarse con las calorías y mirar un poco más quizás la composición del alimento, porque puede ser bajo en calorías, pero ojo con el bajo en calorías porque es un engaño. Como es bajo en calorías, comemos más, con lo cual es exactamente lo mismo que comer un alimento regular. Por eso la clave es orden y porción, no repetir los platos, comer lo que realmente nuestro cuerpo necesita conforme a nuestro requerimiento calórico. No es lo mismo una persona a los 20 que a los 40, no es lo mismo una persona que entrena CrossFit 5 veces por semana a una persona que trabaja en una oficina y su única actividad física es ir a caminar 2 veces por semana. Eso que decías también es fundamental. A medida que vamos creciendo, va costando mucho más si tuviste una mala alimentación toda la vida, ¿no? Por supuesto, es un hábito que hay que cambiar. También nuestro cuerpo nuestro metabolismo comienza a estar más lento, con lo cual generar masa muscular es más difícil, perderla es más fácil. Nuestro metabolismo está enlentecido, entonces nos cuesta más perder grasa. Entonces, por eso es importante también cómo activamos nuestro metabolismo con buena alimentación y ejercicio. Como decías vos, ¿no? Logrando el equilibrio, bajando la ansiedad con el yoga, con la meditación, teniendo también actividad social, que eso ayuda mucho a lo que son neurotransmisores. Entonces,
nuestro foco no es solo la comida, sino también otros aspectos de la vida que nos nutren también. Y si te pregunto un consejo que alguien que esté del otro lado y que esté angustiado porque no puede resolver el tema de su vínculo con la alimentación, ¿qué le dirías? Bueno, lo primero es aceptar que tienen que buscar ayuda, empezar con un tratamiento, con un equipo integral en la medida de lo posible, nutricionistas y psicólogos, y sobre todo empezar a pensar si el ritmo de vida que están llevando los está acercando a ese objetivo que tienen. Cuando me refiero a ritmo de vida me refiero a cantidad de horas que estás trabajando, ¿puedes hacer algún cambio? En el mientras tanto que buscas ayuda profesional, ¿puedes hacer algún cambio en tu vida? ¿Puedes ordenarte con la alimentación a nivel de horarios? ¿Puedes elegir mejores alimentos? ¿Puedes salir un poco menos a la noche? Cuidar los 4 pilares. Los 4 pilares de la regulación emocional son la alimentación, el ejercicio, por supuesto lo que es el tiempo libre, la meditación y el yoga. Entonces, tenemos esos 4 pilares, ¿sí? Estamos durmiendo bien, estamos haciendo actividades que nos gusten, estamos meditando, descansando, ¿qué estamos comiendo? Entonces, evaluar qué estoy haciendo, porque como digo, es 50 y 50. 50 el profesional que te va a dar tips, el psicólogo, la nutricionista que te va a acompañar en un plan conforme a tu persona y a tus actividades, y vos que empieces a hacer elecciones inteligentes. Y en tu historia personal, que la verdad que tu historia personal está inspirando y ayudando a otras personas, porque de hecho por eso creaste el centro. Sí. Si esa persona está pasando un mal momento, vos le decís que esto se puede, ¿no? ¿Se puede salir adelante? Claramente que se puede, y la clave es primero aceptarlo y tener la humildad de aceptar que tengo un trastorno y que lamentablemente es difícil, por no decir imposible, salir solo, sobre todo cuando es un trastorno de muchos años. Entonces, pidan ayuda, se puede, y se puede tener una vida absolutamente normal y tener un peso saludable y salir con amigos y comer lo que querés y tomar alcohol y disfrutar, pero hacer elecciones a conciencia, pero que la comida no te domine. Entonces, anímense a liberarse del trastorno alimentario, porque realmente se puede ser feliz siendo saludable y teniendo vida social, y sobre todo teniendo vos el control de la comida y no la comida sobre vos. Eso me encanta. Me quedo con esa frase: tengamos el control, pidamos ayuda y se puede. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.